Quizás no seamos testigos de la caída del neoliberalismo, modelo económico que ha gobernado Chile por casi 45 años, pero sí somos observadores de cómo sus cimientos se debilitan, y todo por un torniquete, o un panel de expertos que en su vida vacía han ocupado el transporte público. Bueno, de eso hablaremos y obviamente de la actualidad que nos llama, eh, porque ha estado muy convulsa esta semana, sobre todo esta semana que finaliza y que y que probablemente continúe ya las próximas y las siguientes, y así hasta finales de año, o al menos hasta que el presidente termine su mandato, al menos. Hoy nos junta en esta tertulia con un amigo de la casa, porque ya lo verán, que es Carlos Tromben, escritor, periodista, pero hoy, más allá de lo narrativo, o quizás sí, porque esta historia, la actualidad de por sí ya es una historia muy atractiva, sobre todo. Hoy tenemos al periodista experto en economía y sobre todo en su faceta de escritor, de crónica o de mini ensayos, que es lo que están viendo en pantalla, que es el Breviario del Neoliberalismo, parte de la colección Panfletos de Mandrágora Ediciones. Carlos, primero bienvenido y nuevamente agradecerte la disposición a querer conversar, que hayas aceptado la invitación nuevamente a querer conversar, pero hoy, esta vez, nos toca un poco de historia y un poco de actualidad. Bienvenido. Bueno, muchas gracias Humberto por la invitación. Siempre es un placer conversar contigo en este abanico de registros que lo llevamos hace tiempo, ¿no es verdad? Conversando sobre la crónica periodística histórica, como la crónica secreta de la economía chilena o las novelas históricas. Uh -huh. Y ahora en particular, claro, efectivamente hemos vivido una semana súper tensa, ¿no? Súper tensa desde el lunes, entre lunes y martes no sabíamos qué iba a pasar, ¿no? Con las instituciones del país, con un requerimiento del presidente del Poder Ejecutivo ante el Tribunal Constitucional para bloquear una iniciativa legal aprobada por el Parlamento con amplísima mayoría y con el quórum requerido que requiere la propia Constitución para ser reformada por el Parlamento. Entonces, había un evidente conflicto de poderes que al parecer ha bajado de intensidad y hoy en día terminamos con un encuentro entre el presidente y las mesas del Senado y de la Cámara de Diputados que descomprime el ambiente por un rato, quizás, no sabemos, o no. Y aquí, antes de irnos directamente al libro, obviamente era la posibilidad de que el Tribunal Constitucional, respecto de la iniciativa del presidente de bloquear el tercer retiro parlamentario, era una posibilidad de que el tribunal dijera que no quisiera revisar el requerimiento. Era una posibilidad lejana, pero era una posibilidad. De pronto se dio que no lo va a revisar y de pronto la tormenta perfecta se armó. Correcto, sí. Sí, efectivamente. Estaba tal como tú dices, dentro de los cálculos posibles, pero improbables. Yo lo vi así, como improbable, pero no descartable. Pero cuando se empezaron también a transparentar una serie de tensiones bien fuertes al interior del organismo entre sus miembros, de desconfianzas cruzadas y de acciones impresentables en contra de algunos de los miembros del TC, quizás ahí había un escenario distinto a lo que normalmente cabía esperar de un requerimiento de esta naturaleza. Y eso efectivamente sorprendió, primero trascendió a los medios y después cuando se confirmó, se rechazaba el requerimiento, quedó todo el país como en una especie como de una parte perplejidad incómoda para algunos y saludable para otros, ¿no? Eh, lo que, Una, per, lo que, una perplejidad, o sea, sobre todo porque tenemos que 2 días antes, ya ni siquiera me acuerdo cuándo fue, no sé si fue el lunes o el martes, pero el domingo fue el anuncio de este 10% por parte del proyecto gubernamental por parte del gobierno, lo que deja como una escena ridícula, graciosa, sí, esta escena de la moneda cortando precisamente justo en medio de los premios Oscar, porque siempre era la excusa, interrumpiste el triunfo de la gente topo para que saliera este caballero a decir nada, en el fondo. claro, fue una situación de opereta, con varios elementos sazonadores como la penosa carta del equipo político de la moneda,
con faltas de sintaxis, de ortografía, muy apurado y muy poco pensada esa carta, ¿no es verdad? En que defendía la decisión del presidente de recurrir al TC. Y después una jugada totalmente de especulador financiero, como amarrar el tercer retiro a la reforma previsional y entregarle a las propias AFPs un 2% de cotización adicional. Entonces era un regalo del fisco de las AFP, que son empresas que son objeto de un cuestionamiento social altísimo, ¿no? La licencia social para operar no la tienen en estos momentos. Tienen una autorización legal, digamos, son empresas inscritas en los organismos reguladores del mercado financiero, pero no tienen licencia social, no tienen el permiso ni la legitimidad de la ciudadanía hoy por hoy, ¿no es cierto? Y por eso su reputación es bajísima. Entonces, el querer entregarles el 2% adicional para mejorar las pensiones al mismo sistema que es responsable de su bajo nivel, era algo políticamente, pero impresentable. Entonces, tuvo varios elementos este sainete de la moneda y de las instituciones que culminó con esta brutal portazo, ¿no? Al afán del presidente de recuperar el control de la agenda. Y en ese recuperar del control de la agenda tenemos la figura de quien más ha empujado el tema del 10%, que es la diputada Pamela Giles. Ella asegura primero que las AFP están desfondadas, junto con no recuerdo qué candidato presidencial, y además que que Piñera dejó de gobernar ese día. O sea, ese día terminó el gobierno, aunque yo quizás sería un poquito más, iría más lejos decir que desde el 18 de octubre el gobierno de Piñera terminó esa fecha. El gobierno de Piñera, el que fue elegido y con un programa, ¿no? Y que tenía una ambición y una agenda desde marzo del 18, que consistía básicamente en revertir totalmente las reformas de Michelle Bachelet II, consistía en posicionarse como un líder de la derecha latinoamericana y desde tal perspectiva impulsar, liderar una agenda, por ejemplo, la agenda Asia-Pacífico, la agenda de cambio climático y la defenestración de Nicolás Maduro. Esa era la agenda, ¿no? No ocurrió Ya, nada de eso. Nada de eso ocurrió, nada de eso ocurrió. La contrarreforma tributaria murió el mismo día del estallido, de hecho se tramitaba esa semana. Y en ese sentido, efectivamente, ese primer gobierno de Piñera se acabó ahí. Después hay un segundo tiempo que es de supervivencia, de intentar consolidar y cohesionar a la coalición política del oficialismo y de ampararse en Carabineros, porque también el intento de parapetarse detrás de las Fuerzas Armadas fracasó. También fracasó, ¿no es cierto? El primer fin de semana quedó en evidencia que las Fuerzas Armadas no estaban disponibles para ninguna situación de control de orden público interna. Entonces quedó Carabineros, quedó Sanhattan, que es el núcleo verdadero del gobierno, quedó Evópoli y una coalición que se empezó a fraccionar con mucha fuerza a partir de la pandemia y de la respuesta errática y inefectiva a la pandemia, tanto desde el punto de vista sanitario como económico. Entonces, a partir del rechazo al requerimiento del TC, el gobierno casi es como debiera estos 11 meses darle continuidad al Estado, aplicar el presupuesto aprobado, iniciar el debate del presupuesto que viene, y sería todo, porque una insistencia en sacar materias de ley como el TPP-11 es volver a generar fricción, ansiedad y tensión en la ciudadanía y en el Parlamento. En el fondo, resignarse al llamado legado que buscaba Piñera. O sea, Sí. tendrá un legado, pero no de la forma que ocurrió. No, claro, efectivamente, ese legado no va a estar. Yo creo que se asemeja a. Conversando también esta mañana con un amigo, creo que la figura más aplicable es la de Freud, ¿no? De Sigmund Freud, cuando acuñó el término los que fracasan al triunfar, ¿no?
que son individuos que dentro de la composición psíquica que definía el psicoanálisis, ¿no? En el yo, super yo y el ello, la contradicción del individuo empírico Sebastián Piñera entre esos elementos lo lleva a fracasar al triunfar, ¿no? En el momento de máximo triunfo, todo se desbarrancó. Y no fue capaz de conservar las riendas del Estado y del Poder Ejecutivo por la propia personalidad y formación. Eso lo hizo imposible. Y tomando el punto de, obviamente, del neoliberalismo desde la actualidad y desde, por lo menos, esta joyita que es el breviario, oh, qué difícil palabra, breviario del neoliberalismo, editado por Mandrágora, y aquí irme al tema más bien literario. Encuentro muy interesante la idea de la máquina del tiempo. También va a ser algunas preguntas de las que tengo en el libreto virtual que tengo justo al frente. Pero quiero irme a la idea. ¿Cómo nace la idea de este pequeño pero grueso libro, al menos en contenido? Mira, esa idea la tuvo el editor de Mandrágora, Marcelo Mendoza. Él, somos amigos hace tiempo y él había estado leyendo algunos posteos que yo hacía en Facebook para explicar algunos fenómenos macroeconómicos y financieros, desde el humor, desde la metáfora, desde lo didáctico un poco. Entonces la idea fue de él, como compilar y recuperar ese tono de algunos posteos que yo hacía desde mi cuenta personal de Facebook, con la posibilidad y plantearnos la posibilidad de explicar cómo un modelo así se instaló. Punto uno, siempre se dice ya la dictadura, qué sé yo, la doctrina de Choc, sí, esa es parte de la historia, pero no es toda la historia. Lo interesante es cómo después el modelo se consolidó en democracia y se profundizó en la democracia. Entonces, con un relato que no quiso ser periodístico porque no era la idea, sino que un relato casi como una fábula, como desde el punto de vista de un relato mitológico y con alguna dosis de humor, describir ese proceso. Pero fue idea de Marcelo. Y yo o sea, me pareció súper interesante y me aboqué a ello en las mismas jornadas del estallido. Esto lo escribimos y lo editamos con Marcelo en un lapso absolutamente increíble, así como, a ver, puede que haya sido en un mes entre la escritura, revisión, edición, compaginación y final, imprenta. Y sobre todo, quiero irme al lenguaje, lo nombrabas contándolo como de una manera de fábula y ocupando los elementos de la misma literatura. Y también explicándolo en fácil para quienes no son tan entendidos en tema de dinero y todo lo que es economía. ¿Cómo fue el trabajo? ¿Cómo fue el trabajo de meter datos duros, porque aquí hay datos demasiado duros, y explicarlos en fácil? También está la expertise del escritor de novela histórica, un poco creo que mezclando sí. todo eso. Son dos cosas. Yo creo que, por una parte, la labor de escritura. Yo siempre en mis novelas he tratado de ser muy sintético, con una prosa más bien económica y que permita al lector ir rápidamente al contenido, a la imagen, a la escena, ¿no es cierto? Que el lenguaje no acapare mucha cámara. Pero también tengo una labor docente hace varios años en la Escuela de Periodismo de la Universidad Alberto Hurtado y en la Universidad de Santiago de Chile. Entonces, esos años también de docencia creo que también quedaron a la hora de poder explicar estos fenómenos que a menudo siempre están recubiertos de tecnicismos y de un lenguaje que no deja entrar a la mayoría de la población, que queda atrapado entre los expertos. ¿Cómo es la figura, la metafórica, por lo menos hasta el principio del libro, la figura metafórica de la máquina del tiempo? La máquina de traer dinero del futuro al presente o al revés en el fondo. Claro, eso fue también una idea que quedó sugerida en la crónica chilena la crónica secreta de la economía chilena. Algo se habla del traer dinero del futuro, es la primera vez que empleaba ese término, como una manera de explicar cuando nosotros contraemos, la masa monetaria de los países se compone
del efectivo que circula, el circulante, dinero, monedas y billetes, pero también el dinero virtual que se crea en la banca, porque el dinero depositado se transforma en préstamos. Y esos préstamos se gastan en la economía, pero hay que pagarlos, entonces, y hay que pagarlos en el futuro. Por lo tanto, creé esa metáfora de que cuando nosotros pedimos prestado, individuos, empresas o incluso gobiernos, el Estado, está trayendo dinero del futuro y va a tener que devolvérselo al futuro cuando el futuro se haga presente. Cuando el futuro se torna presente en el contrato del crédito, ¿no? El contrato dice, el futuro va a ser presente para este señor el día tanto, a 5 años, a 10 años, el próximo mes, cuando lo estipule el contrato, ¿no? Uh-huh. Esa fue la idea. Entonces, y al contrario, cuando nosotros ahorramos, nos estamos mandando dinero a nosotros mismos al futuro, ¿no? Cuando yo dejo de consumir hoy para ahorrar y consumir en el futuro, me estoy mandando a mí mismo mi dinero al yo del futuro, ¿no? Entonces, eso surgió, eso volvió con mucha fuerza para los retiros, ¿no? Para los retiros los sucesivos, ya vamos en el tercero, no sabemos si va a ser el último, los retiros del 10%, porque son recursos que todos los trabajadores y trabajadoras hemos ahorrado durante toda nuestra vida laboral. Es nuestro, se dice que es nuestro, y que solo lo podemos hacer efectivo cuando jubilemos. Pero la contingencia, la pandemia y la crisis económica derivada de ella, hicieron, y el bajo nivel de ayuda económica que dio el Estado, el gobierno de turno, hizo que las personas recurrieran a esos dineros que alguna vez se mandaban a su futuro como adultos mayores, ¿no? Antes de que llegara ese momento, antes que llegara ese futuro, ¿no? Eso es la máquina del tiempo, y la idea de que la banca, las corredoras de bolsa, las administradoras de fondos mutuos y fondos de inversión y todo el mundo financiero y todo el dinero en el fondo es una máquina del tiempo. El dinero es una máquina del tiempo. Y tenemos, bueno, tenemos el asunto del tema de esta máquina del tiempo que son las AFP. Y tenemos Correcto. también que traer dinero de vuelta, pero aquí fue como un camino tortuoso, traer dinero de vuelta, que no cobraran impuestos ni nada por el estilo, pero también tenemos al gobierno que estaba absolutamente en contra. Bueno, todos estamos en contra, nadie creo que debe encontrar que es una muy buena idea sacar fondos de los fondos de pensiones, a pesar de que si no se le sacaban, las pensiones futuras iban a ser una miseria igual. Yo creo que aquí el resultado era el mismo con retiro o sin él. Probablemente, claro, que una parte muy significativa de las cuentas individuales tiene ahorros precarios por una serie de factores, ¿no? Periodos de cesantía y de no cotización, salarios muy bajos, los salarios son bajos, entonces reflejan también la inequidad en el mercado laboral entre trabajadores con baja calificación, mediana, y los que tienen alta calificación. Las rentas altas tienen un tope imponible. Ese tope imponible, en el fondo, si se limitara eso, si se rompiera ese tope imponible y se ampliara, se podrían generar mecanismos de redistribución, de solidaridad, que ayudaran a los compatriotas que tienen menos recursos. Pero todo eso es en el esquema ideológico que tú señalas, que está en el breviario descrito, eso nunca entró. Siempre aquí el discurso era cada cual se rasca con sus propias uñas, esto es un sistema individualista, sin solidaridad, más allá del pilar básico solidario, que es relativamente reciente, y está por debajo del salario mínimo. Entonces también tenemos personas que ganan el salario mínimo como trabajadores no calificados y jubilados que ganan menos que el mínimo. Entonces, esa es la dramática realidad a las que nos ha llevado este modelo. Quiero volver al libro y del capítulo de dónde viene el dinero, que lo encontré interesante, muy didáctico, como le digo, muy histórico, y citar solo una parte del libro. Los primeros en hacer de esta operación de traer dinero del futuro una forma de arte fueron los italianos. El mecanismo era sencillo. La aristocracia del norte de Italia, los cardenales, la administración pública de las ciudades-estado, depositaban sus rentas en moneda corriente en bancos. Las razones eran básicamente de seguridad. Banqueros como los Medici sabían por experiencia que no todos sus clientes retiraban su dinero al mismo tiempo ni de manera total.
Gracias a ello, podían guardar una fracción del dinero depositado y el resto prestarlo interés. O sea, esto no es nuevo. Tenemos, No, tenemos, claro. tenemos, tenemos una forma de hacer dinero que viene desde los mismísimos Medici. Sí, sí, pues el primer banco que se creó en Italia fue el Monte de la Piedad de la ciudad de Siena, que es una ciudad cercana a Florencia, los Medici, ¿no es cierto?, eran de Florencia. Entonces, en ese mundo, que era Siena, Pisa, Florencia, Milán, ¿no es cierto?, se empezaron a nacer estas instituciones. Imagínate, se llamaba el Monte de la Piedad, donde se depositaban los recursos para hacer la caridad de la ciudad próspera, ¿no?, de Italia. Entonces, esto tiene larga data. Lo que ha pasado en estos 500, 700 años, 800 años esto es desde 1290, el banco, el Monte di Paschi, ¿no?, que todavía existe, dicho sea de paso. Es un banco grande ahora, digamos que funciona dentro de los márgenes legales de la Unión Europea. Lo que ha ocurrido en estos siglos, en estos 7 u 8 siglos desde entonces, es la sofisticación de ese modelo básico, porque ahora ya la diversidad de instrumentos financieros, futuros, derivados, opciones, eh, es ya de un nivel extraordinario y desopilante en su complejidad. Y tenemos, y aquí yo quiero volver al tema de el policía bueno y el policía malo. El policía Mm, bueno y el policía malo que hablaba del libro sobre todo para quienes se hacían cargo de esta máquina del tiempo. Y mm, aquí mm, obviamente el ejemplo es Chile para con el policía malo que estuvo 17 años al poder. Y mm, con los chicos de Chicago que básicamente hicieron y deshicieron con su experimento en Chile. mm, claro. Claro, ese dispositivo narrativo es parecido al de la crónica también, Ujú, de hablar del país que olvidamos, del director supremo, del presidente socialista como mecanismos de distanciamiento, ujú. para que quedara más claro el concepto, ¿no? Porque cuando uno lee Allende, Pinochet, hay muchas emociones que se activan, ¿no? Entonces, muchas veces esa emoción se antepone eh, eh, entre el lector y el fenómeno explicado, ¿ya? Entonces, por eso buscaba, era un poco un cierto, bueno, un guiño, pero también un dispositivo narrativo de distanciamiento para dejar el concepto en claro. Y los Chicago son los chicos buenos porque ellos se ven a sí mismos como reformadores, salvadores, se ven como un grupo, así, se perciben a sí mismos como un grupo muy cohesionado, eh, eh, con algunos afanes mesiánicos en algunos de ellos, refundacionales de las instituciones económicas de la nación. Entonces, ellos hicieron y deshicieron, como tú dices, en un contexto muy específico, y después de una lucha bastante encarnizada por sobreponerse a sus adversarios que los tenían al interior del régimen. Y lo lograron, ¿no es cierto?, con un sentido de misión y de cohesión muy, muy contundente, muy, muy concreto. Y volviendo al tema de la máquina del tiempo, donde también, como en ese dispositivo narrativo donde tú hablas de las maravillas que puede hacer esta máquina del tiempo y también de traer dinero al futuro, pero también traer dinero al futuro en exceso puede entrar al país en recesión, donde tú no puedas pagar Mm, luego este dinero futuro que tienes hoy y llevarlo claro. al presente y básicamente quebrar el país, lo que Mm, le pasó a Chile el año 83 u claro, 82. claro. Claro, exactamente. El endeudamiento excesivo de los grupos privados entre el año 79 y el 82 llegó a ser insostenible, ¿no? ¿Verdad? Y ellos contrajeron obligaciones financieras con el exterior en dólares que después no se pudieron pagar. Se trajo mucho dinero del futuro y desde el extranjero, de un futuro extranjero. Entonces, y con una entonces cuando llegó el momento de pagar no existía esa posibilidad. Nunca existe, ¿ah? El dinero del futuro nunca se puede pagar del todo, nunca se puede pagar el 100% de lo que se ha traído, siempre se pagan pequeñas mensualidades y por eso es la máquina del tiempo. La deuda nunca se va a pagar, Ujú. la deuda neta nunca se paga, ¿ya? La deuda neta de las personas, se puede hacer prepagos, reducciones, una persona puede llegar con mucho esfuerzo a netear su pasivo, ¿no es cierto?, sus deudas. Pero un Estado, una empresa, jamás, jamás. Las empresas nunca pagan del todo lo que han traído del futuro. Van amortizando. Y muchas veces amortizan
para contraer más deuda, y muchas veces contraen deuda para pagar la anterior, ¿no? De hecho, el Estado funciona así. El Estado emite bonos. La llamada bicicleta. La bicicleta es lo que hacen todas las empresas y los gobiernos. Ujú. Eso es lo que se hace. Los estados generalmente emiten bonos y los bonos pagan interés semestralmente, se paga el interés y el capital al final del periodo del bono. Entonces, si un bono de 5 años, 10 años, o 15, o 20, o 30, se paga al final. Pero cuando llega al final, el momento de pagar el capital, el Estado emite otro bono y prepaga el anterior. Así es Chile desde la independencia, ¿no? Ujú. Y el neto va siempre subiendo. O sea, hoy en día tenemos países completos que deben, Japón, por ejemplo, 2 veces y media el Producto Interno Bruto. Aquí yo quiero, y quiero citar parte del libro porque si bien la figura metafórica de la máquina del tiempo, yo pensaba que era sacada desde la literatura, y claramente no, porque aquí vamos a ver en pantalla que es esta máquina del tiempo y que me dio curiosidad y lo googleé. Es como, Carlos, ¿qué es esto? Esa es la máquina del tiempo de Estados Unidos, ¿te fijas? Esa es la máquina en acción. Esta es una aplicación muy, muy vertiginosa, ¿no es verdad? Porque va en tiempo real, eh, eh, digamos, uniendo distintas fuentes de datos de deuda, deuda personal y deuda estatal y deuda federal, en distintas versiones. Entonces está ahí al lado, en el costado superior izquierdo está la deuda nacional, ¿no es Acá. cierto? Acá arriba, en el superior izquierdo, ¿no es cierto? Ujú, La deuda por ciudadano, deuda por contribuyente, y fíjate que cuando yo descubrí esto fue el 17. ujú, El año 17 estaba haciendo clases en la Universidad Alberto Hurtado, y en esa época yo me acuerdo perfectamente que el total nacional estaba en 19, ahora está en 28. O sea, en 5 años prácticamente se ha duplicado. wow, wow. Entonces, es tremendo. Y abajo, en la parte intermedia, aparece muy abajo dice Student Debt. O sea, la deuda estudiantil de Estados Unidos es una cosa brutal, $38.000 por estudiante, 1,7 billones la nación, la deuda de tarjetas de crédito, es algo, los intereses que cobra la banca. Entonces, esta es la máquina del tiempo. Ahí también están los ahorros por cada familia. eh, la oferta monetaria, el money supply, money creation está abajo. No sé. ¿Ah? El M2, el M2 es el dinero que es el efectivo, el Ujú, circulante, más los depósitos en cuenta corriente y a plazo. Sí, ujú. son los depósitos, correcto, son los depósitos a plazo y a la vista. Están ahí, ¿no? Y eso no es toda la oferta monetaria, porque hay uno más que se llama M3, ¿no? Que incluye los bonos del tesoro y los otros mecanismos ¿no? Entonces, esta es la máquina del tiempo. Y es la única, y existen Ujú. hay versiones de otros países también. Pero esta es en acción. Esto está ocurriendo en tiempo real. Esto está Es pasando alucinante. ahora. Ahora. Sí, sí. Ujú. Uh-huh. Que, bueno, aquí tienen literalmente la máquina del tiempo quienes están viendo el programa a través de Traficantes de Cultura en Radio Touch TV y Mundo Películas. Y aquí quiero irme a la pregunta, creo que se lo pregunté alguna vez a Mauricio Weidel, y me dijo que obviamente, y aquí la pregunta la voy a hacer porque eres el experto en economía, por lo menos, quien ha reporteado. ¿Conviene para el país, y ejemplificándolo hoy en lo que está ocurriendo en Chile con la crisis que está pasando el gobierno no ha querido endeudarse? Mm, Y mm. en estricto rigor, y digo, cito nuevamente a Mauricio Weibel, porque Mm. precisamente la deuda de Chile puede hacer que caiga en riesgo, que las agencias de calificadores de riesgo evalúen más las empresas chilenas para quienes puedan a futuro buscar Sí, inversores. Es porque... existe, es así. Existe una abundante literatura especializada respecto a la transmisión de la calificación negativa del Estado Ujú, a las empresas privadas, a la deuda corporativa, ¿no es cierto? Y eso encarece no tanto a la hora de las inversiones, bueno, sí, pero es a la hora de financiarse, ¿no? ujú, El deterioro en la calificación de riesgo nacional afectaría, se transmite en un deterioro de la calificación de la deuda de las empresas
chilenas grandes que emiten deuda en los mercados internacionales. Estamos hablando de, no sé, de Cencosud, de Falabella, de grandes empresas chilenas, ¿no? De los Claro. bancos, por ejemplo. Entonces, cuando se deteriora la calificación, ¿qué significa eso? Que el momento de refinanciar, ¿te acuerdas lo que hablábamos recién? El momento en que, por ejemplo, se vence un bono de Falabella, o de Cencosud, o de alguna empresa grande chilena, de Codelco, sin ir más lejos, para hablar de una estatal. En el momento en que vence el bono, hay que emitir otro bono para refinanciar el anterior. Pero dado que se deterioró la calificación de riesgo, es más caro. Esa nueva deuda sale más cara. Se emite con tasas de interés más altas. Entonces, en el renglón del balance de los estados financieros de la empresa, aumenta el costo financiero. Y eso disminuye la ganancia, por cierto. Disminuye las ganancias de las empresas. Por eso es la reticencia del Estado, de este gobierno en particular, y casi todos los de la concertación adhirieron a ese credo, que hay que tener una política de austeridad fiscal, de no incrementar la deuda de manera significativa para no deteriorar la calificación del Estado y de las empresas privadas. Entonces, en el fondo, el Estado se está preocupando más de las empresas que de los ciudadanos a la hora, por ejemplo, de ir en su ayuda en una crisis como la de esta naturaleza, de esta envergadura. Pero hoy, cómo deberían estar, cómo están actualmente las finanzas chilenas? Porque uno escucha siempre que el Estado chileno tiene ahorros en un banco perdido, vaya a saber dónde, y que son abultadas y que precisamente no se han tocado porque los gobiernos no han visto la necesidad en el fondo de poder hacerlo. Si no van a acudir a la deuda, me refiero. Exacto, o sea, Chile tiene un fondo soberano, el Fondo de Estabilización Económica y Social, que, si no me equivoco, la última medición o informe de la Dirección de Presupuesto tiene unos 15.000 millones de dólares. Y efectivamente están depositados están invertidos en instrumentos líquidos y de bajo riesgo. Se pueden traer fácilmente al país. Y por otra parte, la deuda del Estado como proporción del PIB es baja, porque es una de las paradojas del mundo moderno, de la arquitectura financiera mundial, como les gusta decir a los expertos, que los países grandes, los países que dictan cátedra de cómo hacer las cosas, están súper endeudados, pero endeudados, o sea, el déficit de España, por ejemplo, rompió todos los récords, está casi en un 8% el déficit, está en un 8% del producto, y la deuda, como todos, es más de un 100% del PIB. Todos así, Francia, Alemania, Reino Unido, Estados Unidos, ¿para qué decir? Sin embargo, los países de América Latina que pasaron por la crisis de la deuda que tú mencionabas de los años 80, todos tienen indicadores de endeudamiento 30%, 40%, ¿no? Todos buenos chicos bien portados, buenos alumnos del FMI. Entonces, subir la deuda de 30 a 35, poner el grito en el cielo, qué terrible, pero son márgenes todavía muy manejables. La deuda pública, estatal, extranjera, chilena, es baja como proporción del PIB. Y es absolutamente manejable como costo financiero para el Estado todavía, ¿no? Pero aquí siempre opera la lógica es que si les damos un poco van a querer todo. Porque claro, esa es la lógica de evitar el primer retiro, porque después van a querer el segundo, después el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el octavo, hasta que se acabe todo, ¿no es cierto? Retiremos todo, va a ser poco menos que el slogan de algunos candidatos. Entonces, eso lleva también a esa reticencia de gastar y de endeudarse, porque tampoco se le puede subir los impuestos a los ricos, ¿no es cierto? Y aquí hay las ideas más peregrinas que tú te puedes imaginar. Subirle los impuestos, le llaman ampliar la base tributaria, que es bajar el tope imponible del impuesto de segunda categoría. Si tú bajas el tramo exento, el impuesto de segunda categoría, desde el 1.600.000 hacia abajo, hacia las 500 lucas, el país va a tener un estallido 3.0 y ahí sí que te quiero ver, como está pasando en Colombia. Porque el programa de Iván Duque contempla, o sea, no el programa, la decisión de Iván Duque para enfrentar la crisis es subir el impuesto a los colombianos, de a pie. Y ahí están los colombianos de a pie, en la calle. Si se hiciera eso en Chile, entonces, no, tú no puedes tocar a los ricos porque los ricos se llevan la plata, tienen 10.000 contadores y abogados y un poder de lobby extraordinario para que no les graben a ellos y se van a ir del país, como dijo Sutil, tampoco Sutil para algunas cosas, pero resulta que los tiempos están cambiando y Joe Biden está haciendo política económica keynesiana
como Franklin Delano Roosevelt, con un impuesto a los súper ricos que se está imponiendo en Estados Unidos, el país más capitalista de la Tierra, ¿no? No podemos decir hoy alto en comunismo el gobierno de Biden, para Pero nada. para nada. Simplemente se vio que tras la crisis 2008, lo que hizo Obama fue una política monetaria expansiva, pero no fiscal. Uh-huh. Y eso no logró nada. Logró reactivar los mercados financieros y la bolsa, pero los norteamericanos vulnerables, los norteamericanos empujados a la pobreza, los que perdieron sus hogares, los que perdieron sus empleos y no los recuperaron o recuperaron empleos precarios, empezaron a votar por Trump. Uh-huh. Y Trump puso en jaque todas las alianzas internacionales de Estados Unidos, el liderazgo de Estados Unidos en el mundo. Se basa en alianzas, ¿no? Alianzas con Japón, con Australia, con Europa, ¿no? Entonces Trump mandó todo eso al infierno, ¿no es cierto? Y entonces ahora Biden dijo, no, pues ahora tenemos que hacer política fiscal, infraestructura, prepararnos para el cambio climático, si no vamos a perder todo el liderazgo en esa materia, tenemos que cambiar la matriz. Escuchaba en un podcast que no me acuerdo cuál, que es precisamente, que es el momento donde menos ha crecido Estados Unidos, es precisamente cuando se ha aislado del mundo. Le pasó a los Estados Unidos de Trump, en el fondo. Claro, es una visión nativista, ¿no? Interiorizada, para un imperio o superpotencia tiene consecuencias, porque le está cediendo terreno a los otros, ¿no? A sus adversarios, a sus rivales. Entonces, la lectura esa de que subir los impuestos, entonces, pero volviendo al tema anterior, entonces el gobierno de Piñera no quiso gastar en abril, no quiso gastar en mayo, recién en junio empezó a tirar las ayudas, eran un IFE pero de pacotilla, era un préstamo que había que reembolsar con una... el registro nacional de hogares, el registro social de hogares estaba incompleto, la base de datos, muchos problemas, la ayuda no estaba llegando, y me retiro. Entonces, los gobiernos que gastaron en abril, como el de Nueva Zelanda, el de Australia, generalmente mujeres a la cabeza de esos gobiernos, muy significativos, están donde están, y Piñera está donde está. En ese momento aquí había que tirar toda la carne a la parrilla, y este señor no estaría ahora con un 9%, sino que estaría con un 70%. No estaría con un estallido en ciernes, porque tiene como la bomba aquí, y en cualquier momento le va a explotar en la cara. Bajó la tensión esta semana, ya casi al borde de la cornisa de desbarrancarse el gobierno, porque si el toque de conflicto de poderes venía con todo. Ahora bajó, esas dos locomotoras estaban a punto de chocar y ahora como que frenaron in extremis, pero tal como tú dices, cualquier metida de pata vuelve a foja cero la situación, porque es muy volátil. Los trabajadores están indignados, la gente está indignada, es la persona que usa el transporte público, que tiene que ir a trabajar. La realidad de las personas de a pie, esta gente que el grupo social que compone el gobierno de Chile, el gobierno, no la coalición, la coalición política es más amplia, ¿cierto? Tiene representantes de regiones que ven la realidad de las personas y votaron a favor del tercer retiro, pero el gobierno está compuesto por personas que no tienen necesidades económicas, que viven en un mundo absolutamente disociado del resto de nuestros compatriotas. Ellos no tienen el problema de tener un padre anciano con 150 lucas de pensión, que se caiga, que se rompa la cadera, ¿dónde sacamos los 12 millones para operar la operación de la cadera? No tiene seguro. ¿Ah? ¿Qué pasa cuando tenemos un hijo sin pega? Los nietos, ¿quién les paga el colegio a los nietos, la ropa? ¿No? Uh-huh. Que el subsidio de cesantía es harto poco lo que dura. Entonces, frente a esa realidad, el gobierno llegó súper tarde. Entonces, llegó tarde y mal. Y además decían cosas, siempre hablan en económico, ¿eh? En económico me refiero al lenguaje económico. No, este es el gobierno que más ha ayudado proporcionalmente, las ayudas son las más altas del mundo, del mundial, ¿sí? Y se comparan más que Alemania, pero qué comparación más penosa, pues si los alemanes están sentados sobre un colchón de ahorro personal gigantesco. La cultura del ahorro en Alemania es tremenda. Entonces, un alemán, entre lo que el Estado le pasa y lo que tiene ahorrado, puede no ir a trabajar, puede quedarse en la casa, puede quedarse cuidando sus tulipanes en su bello jardín
¿ah? En el estado de Baviera, pero un chileno no, pues el chileno tiene que salir a ganarse los porotos en la calle. No, el Entonces, chileno se está comiendo los tulipanes de hambre. eso está claro, se lo está masticando. Entonces, esa yo creo que fue la situación que pasó. Bueno, también, y en un comentario que vi en Twitter respecto del miedo o terror mismo de que le van a subir el impuesto a los ricos y ellos se van a ir con sus inversiones afuera. Mm. Te vas a ir a Estados Unidos, que probablemente te va a sacar una tajada aún mayor, y probablemente en Europa va a sufrir lo mismo. Entonces, ¿dónde se va a ir? A Marte, a la Luna. En realidad, los espacios de baja tributación en el mundo se van a ir restringiendo. Por lo que tú señalabas, ahora se está vislumbrando una coalición mundial porque todos los países necesitan recaudar, todos los países necesitan recuperar recursos que se les han fugado. Y aquí va a haber un tratamiento de tipo garrote y zanahoria, ¿no es cierto? Beneficio o garrote. Luego aumenta, ¿quiere, palo, garrote o zanahoria, porque va a haber incentivos para repatriar los capitales con tasas más bajas, y si no lo hace, más alta, y si no, eh, eh, esas medidas, que yo creo que van a ser de corte transversal en el mundo, van a poner, van a poner van a situar en un lugar de negatividad, o sea, poner problematizar la competencia entre los países para atraer inversiones, ¿no? Que los países quedó ya como ilegalizado, que los países atraigan inversiones mediante normativas laborales lesivas con los trabajadores. ¿Mm? O sea, eso está, los países no pueden decir, ya, yo quiero atraer inversión, entonces conculco los derechos laborales, ¿no es cierto? Elimino el salario mínimo, eso no se puede hacer. ¿Mm? O sea, se puede, ¿no? Pero ya va siendo mal visto, ya va entrando en conflicto con la OMC y con otros, y los tratados internacionales también. Por ejemplo, el TPP-11 tan polémico, los países dicen, esta es mi normativa laboral, ¿sí? Chile, Canadá, Australia, y el TPP prohíbe bajar los estándares laborales para atraer más inversión, el vilipendiado TPP-11, pero también impide subirlas, tienen que quedar congeladas. Eso es el TPP-11. El TPP-11 te prohíbe tanto bajar tu nivel de protección de accidentes de trabajo, qué sé yo, pero también te impide subir la protección social. ¿Ya? Ya. El medio ambiente lo mismo. ¿Ah? ¿Ya? O sea, claro, o sea, atraer inversiones permitiendo que arrasen el bosque tropical ya va siendo feo, ¿no es verdad? Entonces el tema tributario va a entrar dentro de esa misma óptica, de ser considerado una forma de competencia desleal. Carlos, y obviamente, bueno, y en los minutos finales, y ya obviamente la expertise del periodista y quizás un poco el vidente, porque aquí vamos a apelar a la evidencia misma. Uh-huh. ¿Crees tú, ojo, crees tú que estamos ante el peor escenario político o aún no hemos llegado a él? Mira, yo quisiera pensar, quiero pensar de que ya tocamos fondo y ahora quedan unos 11 meses de descompresión, pero Ujú, nada lo asegura. La verdad es que no, yo creo que no hemos tocado fondo porque me temo que no hayamos tocado fondo. ujú, ¿Y por qué lo temo? Porque la situación es volátil, porque la indignación, el estrés, la tristeza, el abatimiento, que es la sala de la rabia de la población, no ha disminuido, ujú, ¿no? No ha disminuido y probablemente no disminuya por la enorme talento que tiene el presidente de la República de irritar a los chilenos, irritarlos con sus planteamientos, irritarlos con sus políticas, con sus medidas, con su majadera y enfermiza predisposición a figurar. Entonces, lo más recomendable ahora es bajar el nivel, salir por la puerta trasera, ¿no es cierto?, calladito, ¿no es cierto?, y administrar el Estado de la manera más prudente posible, pero prudente, me refiero a no imponer nuevos proyectos de ley con suma urgencia que no sean del agrado de las personas, y menos en un contexto de, de, de una convención constitucional que va a empezar a elaborar una nueva constitución. No puedes fijar y poner mecanismos que congelen las normativas.
Por ejemplo, el TPP-11, como te decía, prohíbe bajar los estándares de protección laboral y ambiental, pero también impide subirlos. Ujú. Entonces, si nosotros dictamos una ley de protección de los glaciares que afecte la inversión minera canadiense, vamos a infringir el TPP-11 y no podemos cambiar nuestra constitución para ello. Eso no puede ser. Entonces, si el gobierno insiste y el presidente insiste majaderamente en su agenda política original, vamos a seguir tocando fondo. Afortunadamente hay una mesa en el Senado muy buena, encabezada por Jasna Proboste, pero podemos seguir tocando fondo. ¿Quién va a ganar las elecciones de diciembre? Podemos decir que el escenario es el populista A, la populista B, el populista C, el populista D y el populista F, ¿no? Entonces, entre medio de todo eso populismo, ¿cuál es más conveniente para Chile? Esa es la pregunta, ¿no? Que es una combinación entre idoneidad personal, formación, liderazgo, serenidad, ¿no es cierto? Articulación con equipos, transversalidad, una serie de cosas. Pero yo me temo que no hayamos tocado fondo todavía. Me temo. O sea, no, estamos entre la populista B y su tropel de nietitos, a los que podamos verlos durante el año, por lo menos. Claro, ahí la encuesta CEP. Ahora, la encuesta CEP muchas veces es manipulada para crear realidades. O sea, una sospecha, no tengo evidencia para sostenerlo, pero da la impresión que las encuestas buscan crear realidad. Uh-huh. Y si no nos explica la lastimosa, absurda y ridícula postura que tuvo esa encuesta durante el plebiscito, que daba por empatado al apruebo y al rechazo. Disminuye el apruebo, crece el rechazo, decía la encuesta. Y resultó 80-20, o sea, metodológicamente eso era un fraude. Como metodológicamente tenían dado vuelta los datos. A lo mejor la planilla se invirtió, pero daban empatado. Entonces, lo estaba leyendo al revés, así como, claro, algo así. Pero nada, pues yo creo que todavía la situación es muy volátil, muy delicada, la herida está abierta, todavía no hay justicia. Uh-huh. Los abusos de derechos humanos, en fin, hay un cuadro todavía muy grave. Carlos, y bueno, obviamente este proyecto si antes fue los envíos desde el Libro Show y hoy son los traficantes de cultura, donde hemos querido darle cabida a los libros y donde claramente Palacio nos mete tema y tenemos que hacernos cargo, porque debemos hacernos cargo de la mirada del país. Y aquí hablar del futuro, si se puede hablar del futuro en este pandémico 2021. ¿Hay futuro? ¿Hay futuro libro? ¿Hay algo pensado? ¿Hay algo que estés masticando al menos? Sí. Bueno, en el plano libro, sí, estamos con un proyecto de investigación de un libro investigativo sobre el poder financiero en Chile, uh-huh, con Ignacio Chapacase, estamos en coautoría para Editorial Planeta. Uh-huh. Vamos a sacar este libro este año con una investigación de los orígenes de lo que llamamos la polis financiera, ¿no? La ciudad de las finanzas, la ciudad del dinero, que se impuso como eje de poder por encima de los militares. O sea, los militares todavía gravitaban durante la transición, pero después del caso Pinochet se retiraron y ese espacio de poder lo desempeña hoy en día el poder del dinero, el poder de Sanjata. Ese es nuestro próximo libro. Don Sanjata. ¿Y que salga este año? Sí, estamos trabajando a marchas forzadas para que salga este año. Perfecto. Bueno, en estos casi 50 minutos de actualidad, dinero, finanzas, hemos querido conversar con el que más sabe, por lo menos, Carlos Tromben, periodista, autor de Breviario del Neoliberalismo y también Crónica Secreta de la Economía Chilena y Pescado Rabioso, Leyes de Pesca y Luchas de Poder en la Derecha Chilena, editado por Ediciones B, y en este caso, la colección Panfletos de editorial de Mandrágora Ediciones. Mi estimado Carlos, qué gusto. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a querer conversar. Muchas gracias a ti, Humberto, y un saludo afectuoso a todos los auditores y auditoras de Radio Touch. Que vaya muy bien. Muchas gracias a ti y a quienes nos están viendo. Gracias. Nos veremos en cualquier momento. Adiós.